Hoy te voy a hablar del sistema de economía planificada, conocida también como comunismo. En este sistema nosotros vamos a distinguir que las preguntas fundamentales de la economía, es decir, el qué, el cómo y el para quién, lo responde básicamente el Estado, a través de organismos de control o también a través de empresas públicas. Vamos a ver en este video las características, las ventajas y las desventajas, siempre desde el punto de vista técnico, ¿no? Las características son, la primera de ellas es la inexistencia de la propiedad privada como tal. Todos los bienes pasan a ser de propiedad colectiva, de propiedad estatal, y es el Estado el que decide cómo los va a utilizar. Pasó, por ejemplo, que en la época de la Revolución Cubana, los bienes, las estancias de propiedad privada pasaron a ser colectivas, pasando estancias o cultivos azucareros a manos estatales para que las manejara y las explotara, por ejemplo, dentro del Ministerio de Industria, el Che Guevara en los primeros años de la Revolución. La segunda característica que tiene este sistema es el sistema de planificación quinquenal. Estos planes quinquenales de planificación central son aquellos que, justamente como su nombre lo indica, se establecen en un plazo de largo plazo y el Estado determina objetivos determinados que quiere alcanzar y moviliza los recursos que tiene. Se usan todavía estos planes quinquenales en China, por ejemplo, en el régimen comunista de Xi Jinping. Tercera característica es que no existe, se busca la eliminación de las clases sociales como tal. Se busca crear una única clase social a través de, por ejemplo, sistema de tarjetas de compra, donde a cualquier ciudadano del sistema económico comunista se le da el mismo nivel de compra. No de acuerdo a lo que aporte a la sociedad, sino de acuerdo a lo que se considera, a lo que el Estado considera que son sus necesidades básicas. Ahí no existen clases sociales. Y luego tenemos como última característica el control estricto de los ciudadanos, de la economía y del pensamiento hasta donde se puede por parte del Estado. Se crean organismos estatales que son muy... que persiguen mucho a la libertad individual, la libertad de pensamiento y tratan de imponer una ideología única, ya sea desde el punto de vista de religión. De hecho, por ejemplo, en Rusia eliminaron la religión, consideraban que era el opio de los pueblos, digamos, ¿no? Que no servía. Está claro que el sistema comunista tiene también ventajas. Dentro de esas ventajas o beneficios que te otorgan son los siguientes. Primero, la posibilidad de movilizar recursos rápidamente. Por ejemplo, en la Rusia de Stalin se creía en la década del 50 que era muy importante, de hecho lo era, la producción de acero para la industria en general. Estados Unidos era principal productor de acero de aquella década. Entonces, ¿qué hicieron tanto en Rusia como en China, dos sistemas comunistas? Trataron de movilizar todos los recursos, todos los factores de producción hacia la producción de acero, con distinto éxito, pero pudieron transformar a la sociedad rápidamente de una sociedad que cultivaba, que esta es la segunda ventaja que tiene, que se puede transformar rápidamente a la sociedad, la transformaron de una sociedad agricultora a una sociedad del tipo urbana y dedicada con mucha más mano de obra obrera industrial. Otra ventaja que tiene este sistema es la cobertura de las necesidades básicas de toda la sociedad. Es decir, aquí como no hay diferencias, el Estado establece una serie de condiciones mínimas que tiene que vivir la sociedad y las cubre para todos los habitantes de ese país, al menos teóricamente. Y luego, para conseguir esas necesidades, la riqueza se distribuye de manera igualitaria. No te diría equitativa, sino igualitaria, haciendo una diferencia entre igualitaria y equitativa, ¿no? O sea, acá estamos hablando de lo mismo para todos, ¿no? O sea, la misma cantidad de dinero, te doy una tarjeta de $100 para todos, ¿no? O sea, 100 rupias o lo que fuere, ¿no? En este caso, las personas, independientemente de la labor que realicen dentro de la sociedad, reciben una tarjeta de compra, reciben un ingreso que es similar o que es muy parecido a su vecino, independientemente de dónde haya nacido, en qué clase social, en qué parte del país o cuál sea su aporte a la sociedad. Eso en ese sentido hay una igualdad en la sociedad, suponiendo esto que sea una ventaja. Como desventaja tenemos, primero, la distribución ineficiente de los recursos, el uso ineficiente de los recursos. ¿Por qué? Porque la respuesta, como los bienes que se van a producir en esa sociedad, los elige el Estado y no el mercado,
Entonces, y el Estado no es un ente X, ¿no? O sea, necesitan personas, se necesita crear un organismo, supongamos, necesitas crear una dirección que diga qué productos se van a dar prioridad para la producción en el año 2024, suponte tú. Entonces, las personas que trabajaban en esas empresas, ¿qué es lo que tienen que hacer? No tienen que ser eficientes en el manejo de recursos. Lo que tienen que hacer es tener el suficiente poder de influencia o de lobby sobre las personas que toman las decisiones en el Estado para mantener su nivel de producción o su cuota de la producción en la economía en la que se están desarrollando. Entonces no es importante ser eficiente, sino que lo importante es el poder de influencia que vos tengas en el que toman las decisiones. En estos regímenes comunistas, producto de la importancia relativa que se da al Estado, se crean múltiples organismos que deciden, que controlan, incluso que impiden que se realicen determinadas actividades. Entonces, para conseguir a lo mejor la autorización para realizar una poda de un árbol, necesitas pasar por 3 sellos administrativos que te den un papel y que ese papel te permita a vos realizar la poda del árbol que está enfrente de tu casa. Esa excesiva burocracia, ese excesivo pedido de autorizaciones que existen en este sistema, lo lentece, lo hace más torpe. E incluso también al tener que vos pedir autorización todo el tiempo para tomar decisiones, genera también cierto nido de corrupción que está en la naturaleza del ser humano propiamente dicha. Esta excesiva burocracia también genera, y pedir permiso todo el tiempo, genera la falta de incentivo hacia la mejora continua o la falta evidentemente de competencia que no existe en este sistema comunista, lo cual no genera innovación. La mente humana tiende a achancharse, a enlentecerse, a hacerse más dependiente de las decisiones de otros, no estar acostumbrados a tomar decisiones propias. De hecho, cuando uno toma decisiones propias en este sistema, generalmente son castigadas o perseguidas. Entonces, la innovación es hija de la toma de decisiones, de la libertad, de la búsqueda de soluciones diferentes a problemas actuales. Entonces, realmente la creatividad y la innovación no se ven beneficiadas en un sistema de economía planificada. Y por último, para enumerar, ¿no?, desventajas, estamos hablando de la falta de libertad individual, que para mí, sin lugar a dudas, es la menos aceptable, ¿no? El excesivo control por parte del Estado y tratar de pensar que todo el tiempo tienen las mejores decisiones para tu vida y no son las tuyas propias y no sos vos el que podés decidir, te impide tomar tu propia elección de vida. Por ejemplo, supongamos, ¿no?, en el caso de que yo quisiera seguir una determinada profesión, suponete que yo tuviera dotes de bailarina, ponele, y yo quisiera seguir esa carrera, pero sin embargo, si ven que yo tengo más habilidades para las ciencias duras, las ingenierías, probablemente me impidan seguir mi vocación, que puede ser esta de bailarina que te digo, y me obliguen o me den la alternativa de estudiar una ciencia dura. Esta falta de libertad, obviamente, impide el desarrollo normal de los seres humanos como personas y como seres de libre albedrío. En el próximo video te voy a hablar de los otros sistemas económicos, el de mercado y el de economía mixta. Cualquier duda déjamela en un comentario y nos estamos viendo. Adiós.